Invertir no es solo para quienes visten de traje en la Castellana o en Wall Street. Todos más o menos, de alguna manera, o casi todos, hay mucha gente que me escucháis que no quiere ni oír hablar de esto, pero de alguna manera hemos llegado a un punto en el que se ha democratizado esto de invertir, ¿vale? Hacemos un poco inversiones de andar por casa. Hoy quiero darle un poquito de fundamento. Yo he hablado algún lunes de estos de consumo, de finanzas personales, pero evidentemente no es que no sepa nada. Es que me quedo muy lejos incluso de gente que está haciendo sus pinitos en YouTube y en otros sitios intentando aconsejar. Yo tampoco es por donde empezaría, porque creo que hay también mucho cuñado que incluso puede tener muchos seguidores en YouTube y está todo el día alertándonos de la caída del sistema, hay que hacer no sé qué, hay que hacer no sé cuál, pero es verdad que incluso considero que hasta menos que eso es lo que yo sé. Hoy he hecho un planteamiento que viene además por parte de un oyente y miembro de la comunidad que es Daniel Rodríguez. Ahora lo voy a presentar, en realidad se va a presentar él. Que no tiene una relación estrictamente profesional como inversor, ni como corredor de bolsa, ni ninguna cosa de estas clásicas que os podéis imaginar, aunque ya nos va a contar él la relación que tiene con el mundo de la banca y de las inversiones, pero que a lo largo de los programas en los que los lunes yo me meto un poco en este fregado, aunque sabéis que lo hago con mucha prudencia y no es que explique al principio que no doy consejos de inversión, es que directamente no doy consejos de inversión. Me habéis oído hablar de buenas cuentas remuneradas, me habéis oído hablar de alguna tarjeta con cashback o con saveback, pero rara vez me habéis oído decir, oye, este producto, este ETF, ¿vale? No debo hacerlo, pero es que además no me apetece hacerlo, no es el tipo de contenido que yo hago. Ahora bien, para esta conversación de viernes me he traído a Daniel, me parece un guía adecuado. Podemos hablar de finanzas personales, ni él ni yo creo que nos vamos a atrever a darte un consejo concreto de inversión, tampoco lo debemos hacer juntos, pero seguro que si te quedas vas a poder aprender cosas. Así que vamos a poner el indicativo y vamos con ello. Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitado. Egunon, buenos días. Hoy es efectivamente viernes 20 de febrero de 2026 y este es el capítulo 1650 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas y hoy también sobre las de Daniel, que en el fondo son las tuyas. Vamos con esta conversación muy especial sobre inversión y finanzas personales con Daniel Rodríguez Pérez. Dani, ¿cómo prefieres que te llame? Daniel, da igual. Daniel. Nombre completo. Ahí me Daniel. gusta eso. Sí, Daniel Rodríguez. Daniel, primero que todo, agradecerte cada vez que me has dicho, oye Pedro, esto tal, por aquí bien, pero en esto te voy a hacer un par de puntualizaciones, porque de esas pequeñas correcciones cariñosas ha surgido un poco la idea de que tenías que venir y al final, oye, pues nos ha costado un poquito, sobre todo por culpa mía, pero lo hemos conseguido. Daniel, ¿por qué te parece adecuada la osadía de venir aquí a hablar de finanzas personales? Hablar de finanzas personales es un tema importante que realmente es de esas partes de la vida que todo el mundo tiene que tratar con ellas. O sea, el dinero, nos guste o no, es algo con lo que tenemos que tratar continuamente y las finanzas personales pues es una manera especial de tratar con el dinero, sobre todo por optimizar no solo las inversiones, sino incluso la gestión del propio dinero. No es simplemente invertir, porque también hay parte de gestión, como directamente que ya se habló hace un tiempo de las 3 cuentas, de esas 3 cuentas o tener 3 cuentas disponibles pues para separar entre lo que es el día a día, un fondo de reserva y a partir de ahí lo que sobre, pues sí que se podría invertir según el perfil de cada uno. Y como has comentado, pues no vamos a dar consejos específicos de un ETF o un fondo en concreto, porque eso deberían ser, siempre que fuese una recomendación, tiene que ser personalizada en función del perfil de riesgo de cada persona y de su apetencia a riesgo.
No podría ser no podemos decir que el ETF este es el más adecuado porque puede ser más adecuado para mí, pero no puede ser más adecuado para ti. Acláranos qué tienes que ver profesionalmente con este mundillo y luego ya te voy a hacer la primera pregunta. Vale, pues yo llevo trabajando pues en entorno de banca, trabajo como científico de datos, desarrollo software específico para banca, y entonces pues tengo la experiencia de trabajar en productos de riesgo, de gestión de riesgo de crédito, con lo cual pues tengo ciertos conocimientos de, digamos, de riesgo y de gestión de riesgos, a pesar de no ser de formación economista. Bueno, pero como todos los desarrolladores te ha tocado aprenderte parte del core del negocio, porque si no, a ver cómo desarrollas tú sin saber de qué va el asunto del que estás desarrollando, ¿no? Sí, parte del core y parte de la estadística, porque al final una cosa es el desarrollo y otra cosa es la parte, digamos, estadística formal, que sí que es la que también trabajamos con ella bastante. ¿Quieres decirnos que a lo mejor has tenido que ver con alguna de las veces que un banco nos ha podido decir en tu perfil yo no puedo llegar a darte ese préstamo? Sí, posiblemente, sí. Vale, pues oye, para mí sería suficiente, quiero decir, para el nivel que vamos a, que yo sé que va a ser bueno, no te creas que menosprecio, pero para el nivel que queremos desarrollar, que como tú bien dices, no nos vamos a meter aquí a decirle a nadie, compra ahora bolsa japonesa porque la americana, no nos vamos a meter en eso. Mira, yo te voy a, como dicen ahora los modernos, te voy a dar un frame, ¿vale? Que por otra parte lo he contado muchas veces en Bala Extra, y quizás a partir de ahí tú me vas a empezar a regañar cariñosamente y vamos a ver por qué se podría hacer de otra manera o por qué, como decíamos unos segunditos que hemos estado hablando antes de empezar, o por qué mi alternativa o mi decisión también tiene su sentido aunque me cueste más dinero, ¿no? Yo he centralizado ahora la mayor parte de lo que tiene que ver con mis inversiones. Hace ya muchos años está orientado al tema de los fondos de pensiones y las EPSVs de aquí del País Vasco. Aquí en Euskadi sigue siendo un elemento importante, no enorme, pero sí importante, porque sigue siendo fiscalmente muy interesante hasta los 5.000 euros de inversión al año en este tipo de productos, 1.500 en planes de pensiones, pero hasta 5.000 en EPSVs, en entidades de previsión social voluntarias, que son propias de aquí de Euskadi, cosa que en el resto de España sabemos que 1.500 y ya está, y además no puedes poner más porque incluso te pueden sancionar. Aquí tú puedes poner más en EPSVs, lo que pasa es que no obtienes ningún tipo de beneficio fiscal, vamos a decir. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que yo me pongo ahí mis 5.000 euritos todos los años, pero ¿para qué? Aunque me quede poquito ya para la jubilación, aproximadamente entre 4 y 6 años, ¿para qué voy a meter más en esa EPSV? Aunque yo pueda, igual el resto de España no, pero yo puedo desde aquí, pero ¿para qué lo voy a hacer si en el fondo esa EPSV, mis EPSVs, mis planes de pensiones están todos indexados a bolsa, al Eurostock 50, a la bolsa estadounidense, lo que sea, ¿no? Eso ha sido así históricamente, con unos rendimientos potentes, ¿vale? Porque mi etapa, por ejemplo, en el BBVA ha convertido mis planes de pensiones, los ha hecho crecer en apenas 3 años y medio en torno a un 45-50%, lo cual no es ninguna tontería, ¿vale? Y luego tengo el resto del dinero, ese dinero que en principio yo no voy a necesitar en los próximos 5 o 10 años, lo he tenido haciendo cosas como estar en renta fija, prácticamente pues cubriendo un poco el IPC con las cuentas remuneradas, hasta que un día dije, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Cierto es que tengo toda mi jubilación apostada, como aquel que dice, a bolsa, pero no es menos cierto que esta otra cantidad, que es incluso un poco más, la tengo aquí, que en realidad con el 2%, pues entre una cosa y otra, estoy perdiendo dinero, estoy perdiendo capacidad de compra. Y me animo a buscar una asesoría de banca personal en Kutxabank, lo que es una cartera delegada. Es decir, en lugar de ocuparme yo, dejo que
Kutxabank vaya interpretando la realidad, la actualidad, las noticias económicas, políticas, la geopolítica, y ellos vayan moviendo el dinero de la manera correcta, como tú bien has dicho antes, después de hacerme un perfil y decidir que una parte va a más riesgo y otra parte va a menos riesgo. Eso no impide que yo siga, entre comillas, jugando, pero jugando con cantidades muy modestas respecto a lo que he delegado en Kutxabank, ¿vale? Estamos hablando de MyInvestor con fondos de inversión, estamos hablando de Trade Republic también con fondos de inversión, pero poquita cosa, ¿vale? Poquita cosa es muy poquita cosa. Vale. Punto de partida. ¿Qué es lo que he hecho y qué podría haber hecho según tu punto de vista? Pues tampoco es una aproximación tan incorrecta porque hay que tener una cosa en cuenta. Que Venga. un ETF, un fondo de inversión y un plan de pensiones es lo mismo. La Sí, diferencia es la básicamente. fiscalidad. La diferencia es la fiscalidad. Exacto, sí, en eso estoy de acuerdo. Efectivamente. Al ser la diferencia la fiscalidad, la ventaja que tiene el plan de pensiones es que retrasas el pago de impuestos. Ahora mismo en el País Vasco siguen siendo 5.000, en directo en el resto de España son 1.500 y ya depende, pues fuera de España pues ya será diferente la fiscalidad. No vamos a analizar caso a caso, pero la diferencia es básicamente que tenemos una fiscalidad diferente. Delegar la gestión no es una mala decisión. No es una mala decisión porque es igual que cualquier otra cosa que podemos hacer. Cuando tenemos un escape en casa, un agua que es una tubería, podríamos arreglar nosotros o llamar a un fontanero. Correcto. Entonces, ¿por qué tenemos que la gestión de las finanzas no delegarla? Si sabemos suficiente, podríamos gestionar nuestra propia cartera, sabiendo cómo tenemos que rebalancear la cartera, es decir, cómo tenemos que ir moviendo el saldo de renta fija, renta variable o de cualquier otro activo que tengamos. Y eso pues es una cosa que lleva tiempo, lleva esfuerzo y necesita conocimientos, con lo cual la delegación no es algo incorrecto, es algo que asumimos que tenemos que hacer, igual que cuando llamamos a un fontanero, sabemos que vamos a tener que pagar un coste mayor del que hacerlo nosotros, generalmente. Claro, para mí el problema de la delegación, de las carteras delegadas, bueno, por descontado, es decir, yo no estoy a disgusto, si no, no lo hubiera hecho, ¿vale? Y además lo he hecho con una entidad, bueno, que por una parte es una entidad de país, pero por otra parte es una entidad con la que yo llevaba muchos años, no voy a decir enfadado, pero no he querido nunca colaborar con ellos. ¿Por qué lo decido ahora? Por edad, por el perfil de riesgo que asume Kutxabank, que sé que no es una banca de inversión agresiva, sino más bien muy amarrategui, como decimos aquí, es decir, muy tranquila, es decir, no vamos a meternos a tope en lo último, no te vamos a conseguir el último dólar que dicen, ¿no? Los dichos estos de la bolsa, no te vamos a conseguir el último dólar que lo gane el otro, pero vamos a intentar también minimizar tus pérdidas. Claro, todo eso está muy bien, estoy contratando un gestor en lugar de irme yo a hacer el cambio de titularidad de un coche, ¿no? Que sale más barato, evidentemente, pero tengo que dedicar la mañana y si me equivoco, pues a lo mejor se me alarga el trámite. La cosa es que, bueno, vas descubriendo, como te dicen, 0,35 significa que esa gestión delegada supone un 0,35% de todo lo que tengas invertido con el banco. Pero, además, tenemos que tener en cuenta, esto más o menos yo ya lo he ido explicando, ¿no? Que ese producto en el que tú inviertes, hay alguien que lo ha desarrollado y que a su vez te cobra una comisión normalmente pequeña, si trabajas con bancos como Trade Republic o, por ejemplo, MyInvestor claramente, ¿no? Fondos de inversión que igual pues es un 0,10, es un 0,15, sobre todo en los indexados, ¿eh? Luego si quieres explicas esto. En los que no están indexados, que hay gente haciendo gestión activa, lógicamente esa gente come, cobra y aunque no estés delegando en ellos, de alguna manera sí lo estás haciendo. Claro, lo que me he encontrado con Kutxabank, y entiendo que con otros bancos es igual, es que además ellos, aunque creo que especialmente Kutxabank es bastante cara dura, entre comillas, que me perdone alguien si trabaja ahí, la mayor parte de los fondos de inversión que he contratado
son fondos de inversión que son también de Kutxabank. Por lo tanto, Kutxabank me está cobrando 0,35 por gestionarme la cartera, me está cobrando, y no poco, entre el 0,30 y el 1,10 más o menos, dependiendo del fondo, por ser los creadores y mantenedores del fondo, y además me cobra, y eso sobre todo lo voy a pagar al principio, me cobra a éxito. Es decir, de todo aquello que ellos me hagan ganar, me cobran el 5%, y luego solo me lo vuelven a cobrar si ellos baten el propio récord de lo que me hacen ganar. ¿Vale? No sé si esto la gente lo entenderá, yo sé que tú sí, porque estás habituado, pero ese es un poco... Quiero decir que yo este año, a lo mejor, si me va bien, termino pagándole un dinerito notable a Kutxabank, porque estamos hablando igual de una inversión, vamos a decir que cercana a los 100.000 euros aproximadamente. Uh-huh. Sí, aquí lo que hay que ver es un poco que sumamos varias comisiones y que es lo habitual en toda la banca, es lo normal. Tienes la comisión que hace el gestor del fondo, la comisión que te hace la cartera delegada, y luego si tienes comisión de éxito, pues se suma. También suele ser habitual. Y la comisión de éxito, en este caso, por lo que te he oído, es correcto porque tiene marca de agua, es decir, no vas a pagar comisión de éxito, el año que viene baja, y volver a pagar comisión de éxito en el 27 sobre lo que has perdido en el 26. Entonces, si tiene marca de agua es correcto, que quiere decir que hasta que recupere nivel no vuelva a cobrarte comisión de éxito, que pues digamos es lo correcto habitualmente, aunque... Y aquí lo que tenemos es que tenemos varias comisiones. Es decir, quizás podemos hablar un poco de las comisiones ocultas que tienen los fondos y los ETFs. Venga. Porque hay comisiones ocultas. Es decir, un fondo de inversión lo puedes contratar con gestión, con dos tipos de gestión independiente y no independiente. Entiendo que tu cartera delegada es gestión no independiente. Yo me entiendo con una gestora de banca personal de Kutxabank, esto ya sabes también que va como por estratos sociales, es decir, si pasas un X miles de euros invertidos en el banco de esta manera, automáticamente te conceden la gestora personal, que es como alguien que atiende a menos gente y que está absolutamente... Bueno, es que yo tengo en la aplicación, de hecho, un chat con ella abierta para lo que quiera en cualquier momento. Efectivamente, suele ser ya gestión personal, o ya si subimos a las cantidades sería gestión banca privada, que digamos que tenemos un poco más de exclusividad, pero la idea es la misma. Lo primero es que los fondos, a veces lo confundimos, tienen varias comisiones. Entonces, tú puedes tener gestión técnica realmente es gestión no independiente y gestión dependiente, independiente. Sí. Básicamente, si es lo que contratamos habitualmente, que no sea banca privada, banca personal o cartera delegada, suele ser gestión no independiente. Eso quiere decir que de la comisión que tiene el fondo, eso es lo que pasa, por ejemplo, en MyInvestor o en otras entidades, de la comisión que le pagas al fondo del 0,10 en los casos indexados o del 1% en un caso, 2% en un caso de gestión activa, pues le estás directamente pagando pues aproximadamente la mitad al banco y la mitad para la gestora. Uh-huh. Aproximadamente puede dar entre un 50 o un 40% la cantidad que quede en el banco por comercializar. Claro, porque mucha gente igual no termina de verlo así. No. Pero no. MyInvestor, que es una maravilla de producto, MyInvestor no deja de ser una especie, a estos efectos, una especie de Amazon de los fondos. Es decir, cuando tú te sales de los indexados, que son muy baratitos, un 0,10 es prácticamente nada, y está muy bien porque el indexado es una cosa, luego si quieres me das tu opinión, es una cosa que te ayuda a invertir, no voy a decir que sin riesgos, porque los riesgos son siempre, pero bueno, pues si Eurostock 50, pues bueno, una puede ir mal, pero las otras 49 empresas igual van bien, o un año Europa va mal, pero el año siguiente, ¿no? Lo que nos dice el histórico de la bolsa es que eso más o menos funciona. Claro, cuando escuchamos, ¿no?, esos webinars, que además los publican en podcast, por ejemplo, de MyInvestor, escuchamos a alguien que
especialmente se dedica a un fondo que son empresas emergentes del Reino Unido en el sector de la energía. Y tú dices, ¿qué cosa más específica? Esos fondos de nicho, fondos de autor también que les llaman, ¿no? Eso requiere que haya gente que diga, yo este año apuesto por esto. ¿Se puede equivocar o no? Y eso cuesta pasta. Efectivamente, la gestión activa cuesta pasta. Y ese señor, además, no se da a conocer de cualquier manera. Se va a MyInvestor y le dice a MyInvestor, ¿me puedes ofrecer entre tus fondos? Sí, vale, pues te vas a llevar evidentemente una parte de la comisión que yo cobre. Digo, modelo Amazon, no sé, una especie de marketplace. Modelo Amazon. Marketplace de fondos, ¿no? O de ETFs o de lo que sea. Sí, porque el problema es que muchas veces no nos gustan las comisiones directas, pagar directamente al gestor o pagar directamente por la operación, pero generalmente siempre acabamos pagando comisiones tanto sean directas como indirectas. Entonces, MyInvestor, que tiene una plataforma de gestión, lo que es una plataforma, tiene una plataforma abierta, pues puedes trabajar con distintas gestoras, con otras entidades y obtener fondos de indexados de Fidelity, de BlackRock, o pues conseguir fondos pues específicos de algún nicho. Gente pues muy especializada pues en algún sector que te puede interesar. Si ahora mismo estás interesado en IA, hay productos sobre IA, ahora mismo hay productos sobre cualquier cosa que quieras sobre el sector. Si te interesa defensa, cualquier otra cosa, pues hay productos específicos para ello. O sea, gente que se dedica a investigar ese sector, buscar oportunidades de inversión e invertir. Lógicamente, esa persona que está analizando continuamente empresas tiene que comer y va a cobrar una comisión. Por eso una gestión activa cobra una comisión mayor, en torno a 1 y pico, 2%, y una comisión, digamos, una pasiva, realmente es ir a buscar una lista de empresas y mantener ese ratio. Es decir, tú vas al IBEX 35, te coges el listado del IBEX 35 y lo único que haces es replicar ese índice. Uh-huh. No haces nada más. Tienes que andar la gestión de comprar, vender, pero realmente es algo que hace automático. Es decir, en cuanto entra dinero en el fondo, pues se reparte en función de las acciones. Eso es en el activo, pues lo hace la diferencia. Aquí lo que tenemos muchas veces es que, como hay dos tipos de gestión, que es independiente y no independiente, en el caso de que sea gestión no independiente, que es la habitual, cuando no pagamos comisión al gestor, decimos que aproximadamente, para redondear, depende un poco del fondo, el 50% de la comisión que pagamos va a la gestora y el 50% iría al comercializador, o sea, al banco generalmente. Pero cuando ya contratas una cartera delegada, habitualmente cambias la clase del fondo y coges un fondo sin retrocesiones, es decir, que no le paga al banco. Uh-huh. Con lo cual tú ahora mismo estarás pagando menos comisión que si hubieses contratado los fondos por tu cuenta, porque no te los venderían. O sea, una clase limpia no la van a vender en la entidad si no ingresan por otras, digamos, si no ingresan directamente, pues la gestión que se están haciendo en la entidad. Claro, porque una de las cosas que te dicen, ¿no? Y he recibido muchos mensajes en ese sentido cuando he hablado de mi contratación a través de cartera delegada de Cuchabank, es te van a colocar sus fondos. Que por otra parte es verdad que los de Cuchabank no son especialmente brillantes, pero claro, no son especialmente brillantes por lo que hablábamos antes, porque también es verdad que es una entidad muy conservadora. Entonces, pues para no perder mucho, cuando se gana mucho dinero en bolsa, ellos tampoco son los que más ganan. Eso es así. Pero hay una segunda parte y es, si me van a vender sus fondos, es cierto que me van a vender mayoritariamente sus fondos, pero al final yo le tengo que comprar a alguien fondos por los que me van a cobrar comisiones. Eso está claro. Es decir, que tampoco es que me vaya a salir mucho más caro. No, generalmente la gestión dependiente e independiente suele salir lo comido por lo servido. Básicamente solemos combinar las vacas que entran, las vacas que salen, o sea, todo es combinación. Digamos que si tú no pagas directamente al gestor, lo pagas indirectamente por una retrocesión. Entonces, estás pagando lo mismo. Tú puedes ir, por ejemplo, a plataformas como EBN, que se dedican prácticamente, es como MyInvestor, también plataforma abierta, pero ellos te van a cobrar un 15%, bueno, 0,15% por tus fondos. O sea, te van a dar la clase limpia
y te van a cobrar un 15% por tus fondos adicionales directamente en cuenta. Entonces son dos plataformas diferentes, es decir, o pagas directamente, que tenemos aquí, o pagas indirectamente. Y eso lo tenemos todo. Entonces, tú estarás pagando ahora mismo, creo que 0,35 me has dicho, por, digamos, la gestión, pero en vez de estarte colocando los fondos de Caixa, de Cucha, que tienen comisiones de 1,8, a lo mejor te están cobrando uno con una comisión de 0,9, el mismo fondo, la misma clase. Los he estado mirando, los he buscado en Morningstar, se llama esta plataforma. Sí, puede ser Morningstar. Sí, los he buscado en Morningstar. En algunos me parece un poco fuertecito, un 1,3 por ejemplo, pero muchos estoy en 0,40, en 0,35, en 0,50, o sea, tampoco me parece una locura. No, no es una locura. Hay fondos por ahí que pueden estarte cobrando el 2% de gestión activa. También depende. La gestión activa en bolsa es más cara, es decir, acciones suele ser más cara. Un nicho especializado puede tener tranquilamente un 2% más comisión de éxito. Digamos, en los fondos que son, digamos, de renta fija, también tienen una comisión menor, suelen estar por debajo del 1 generalmente. Y luego están los de gestión pasiva, que ya cualquier cosa por encima de 0,4 es caro. Es decir, tienes el 0 típica, ahora mismo puedes encontrar 0,10 bastante fácilmente, 0,30 si son éticos, o son de Asia, es decir, es más barato un SP500 que un MSCI World o que un Emergentes. Si vas a invertir en China con un indexado, es más caro que invertir en Estados Unidos, pues simplemente por temas de escala. Pero que estamos hablando siempre entre 0,10 y 0,40. Recordamos lo que has dicho antes, es decir, un indexado es por inteligencia artificial, por la tecnología que sea o por operaciones humanas, es que ese fondo todo el rato va replicando el peso que cada una de las empresas tienen en un índice determinado, ¿no? Un indexado al IBEX 35 intentaría replicar la composición que tiene el IBEX 35, no solo las empresas que están, sino el peso que cada empresa tiene. Sí, peso ya es automático, por cómo se diseñan los índices. Los índices están ponderados generalmente a la capitalización de las empresas, exceptuando que cojas un índice equiponderado, que entonces todos pesan exactamente igual. Entonces la ventaja que tiene es que tú haces un índice, el SP500 está, digamos que lo que más pesa ahora mismo es Nvidia, luego creo que está Apple y Microsoft, creo que están como un 4%, Nvidia y 3,5%, Microsoft y Apple, más o menos, punta arriba, punta abajo. Entonces, lo que tienen es que como tú si metes ahora 100 euros en un indexado de SP500, van a meter 4 euros a Nvidia, 3 a Microsoft, 3 a Apple y seguimos por ahí con el resto de 500 empresas. Si Nvidia duplica valor, entonces vas a tener pues un 6% de peso automáticamente. Entonces tú no tienes que gestionar nada, simplemente ya si tienes la cartera puesta, creada, se te va adaptando al índice. Y alguien podría decir, si tú tienes ya dinero invertido en fondos que replican determinados índices, pues ya lo tendrías, ¿no? Pero claro, ¿qué aporta la gestión activa, ¿no? La gestión activa estaría aportando que en un momento dado alguien diga estas declaraciones de Trump, este movimiento de la Reserva Federal... en este fondo tenemos que movernos fuera, o en esta cartera, mejor dicho, tenemos que movernos un poquito fuera de Estados Unidos. No nos gusta esto que está ocurriendo. Vamos a buscar otros lugares donde nuestro dinero esté un poquito protegido. No vamos a invertir todo ahí, lo que sea, ¿no? Sí, la gestión activa no va por timing, o sea, no intenta seguir el mercado. Bueno, alguno a lo mejor lo intenta, pero no es lo que suele funcionar. Lo que suele funcionar es evaluar empresas, evaluar sectores y ver si estratégicamente tenemos que cambiar pues, un sector o de una zona a otra. Gestión activa, hay distintas estrategias. Puedes invertir lo que se llama inversión en calidad, en valor o en crecimiento. A ver, explica esto, porque esto no lo había oído nunca.
quizás el más popular es la inversión en valor, la inversión tipo value, que quiere decir que el gestor lo que está haciendo es evaluando la compañía, buscando compañías que están claramente, según su criterio, infravaloradas. Y aquí podemos hablar de, oye, esta compañía está valorada en 100 millones y yo creo que vale 500. Entonces invierto en ella. Vale. Entonces, cuando el mercado reconozca ese valor, en un año, en 2, en el tiempo que tengas, tú has conseguido multiplicar por 5 tu inversión. Eso sería inversión value. Entonces, vas buscando compañías y dices, por algún motivo, esta compañía que vale 500 está valorada en el mercado en 100. Tú vas, estudias los fundamentales de la compañía y dices, aquí hay una serie de valores que no están reflejados en su precio en bolsa. Efectivamente, ese es el tema, la inversión en value. También puedes invertir en crecimiento, que desde empresas, pues ya tiremos más a tipo las grandes empresas que van creciendo, que tienen un momentum y crecen continuamente, tienen gran capacidad de crecimiento. También puedes invertir en empresas, digamos, que son de calidad, que tienen poca deuda y que son empresas que tienen poca deuda, reparten dividendos y son, digamos, bastante buenas, que tienen bastante protección en el mercado, que están un poco aisladas, que no puedes, que digamos que no puedes reemplazarlas. Entonces serían empresas con un cierto nivel de calidad. Entonces ahí hay distintas estrategias. Cada una tiene más o menos volatilidad. Depende. Lógicamente, por ejemplo, Value suele ser bastante volátil porque ya se mueve bastante digamos, como son empresas que están fuera de radar generalmente, no estás invirtiendo digamos, en la gran empresa lógicamente es raro que un Microsoft esté infravalorado. Sí. Que digas tú, oye, es que todo el mundo está mirando Microsoft y es raro. Entonces son empresas más pequeñas que lógicamente se mueven mucho más en el mercado. Y entonces tienes distintas estrategias. Horquillas más pequeñas. Es verdad que puede haber una recomendación de compra porque dices, bueno, es que ha pasado algo, ha habido un problema, Microsoft ha perdido una patente de no sé qué, de pronto ha perdido algo de valor y ahí te van a decir, vamos a decir, las empresas que se dedican a este tipo de consejos, sí, es un momento de compra, pero la horquilla de ganancia siempre va a ser más pequeña, por lo que tú dices, ¿no? Sí, nunca vas a Coca-Cola, McDonald's, no sé qué, son empresas que tienen un valor reconocido y que es muy difícil encontrártelas a un precio en donde el recorrido de aumento de su precio sea enorme. Bueno, aquí en España tuvimos los bancos, porque llevamos un tiempo, los bancos casi todos han multiplicado, que estaban en esa situación, pero lo normal es que empresas grandes no tengamos en esa situación. Si te has fijado, los bancos casi todos han triplicado, cuatriplicado o multiplicado por bastante cantidad en los últimos 4 o 5 años. Por lo que sea. Sí, porque veníamos de la crisis muy infravalorados. Sí. Por eso el IBEX ha ido tan bien, porque tenemos, digamos, el IBEX tiene mucho banco, mucho peso de banco, y que ha tenido, si fijas, cualquier BBV, Sabadell, han pasado de 2, 3 euros hace 5 años, algunos 15, 20, tranquilamente. Sí. Ha multiplicado. No me lo cuentes, que tenía acciones yo del Sabadell cuando estaba en el Sabadell, porque además esto es una cosa que hacen los bancos, que es que si tienes acciones de ellos mismos, o sea, si eres dueño de una parte de sus acciones, normalmente es muy baratito poseerlas, pues porque a ellos les interesa que el ahorrador, que el cliente incorpore a su cartera acciones del propio banco, ¿no? Pero las vendí al irme y claro, pues pasa lo que pasa. Eso pasa lo que pasa. Sí. Pero están baratos los bancos en aquella y se han recuperado bastante. Y además al banco le interesa también, no sé si te insistía mucho a ti en el Sabadell, de que vayas a, digamos que cuando haya junta de accionistas, emitir. Sí. Hombre, delegar del voto a la... Sí. Delegar el voto. Pero bueno, ahí el dios de todo esto es el Santander. El Santander te hace hasta regalos si vas, o sea... El BBVA también hace regalos si tienes acciones y te regala cosas. Es interesante esto que estás diciendo porque muchas veces pensamos en la inversión como algo a corto plazo. Creo que yo nunca he hablado de cortos plazos en Bala Extra. No. O sea, esto de andar interpretando las curvas y tal me parece una locura. Eso es especulación. A corto plazo es especulación, a largo plazo es inversión. Que habrá gente que le vaya bien y que gane dinero, pero por lo general hay mucho vendehumos en internet y de esa gente yo creo que sí que podemos dar un consejo y es
que la gente se mantenga alejada. Por lo general, si alguien te dice que vas a ganar seguro un 20% en un año con tu dinero, normalmente es que hay algo que no está yendo bien. Bueno, pero los de Internet dicen bastantes más disparates de decir 500%, 100%, que 20 es para los de Internet 20% es un mes. Yo hay algunos creadores de contenido, de contenido económico, que llevan anunciando, no sé, 5 años la caída de todo, otra vez. Ya, pero eso es eso yo creo que más que ser tema de financiero, es tema de qué es lo que vende. Sí, claro. Vas en YouTube y dices, se hunde todo, pinchas. Y dices, no, la bolsa va bien, no vas. Claro. No, hay autores, me gusta mucho Eduardo Arcos cuando va a hablar del vehículo eléctrico y pone... ¿Cómo te engañan con lo del vehículo eléctrico? Y digo, no, Eduardo, yo sé que tú vas a contar justamente cómo no es verdad que te engañan con el vehículo eléctrico. Pero claro, es que al final decir todo el rato happy flowers, el vehículo eléctrico va muy bien, pues no tiene el mismo tirón que decir, ¿cómo es posible que ahora un tipo que defiende el vehículo eléctrico esté diciendo aquí que esta tecnología nos va a llevar a la ruina y que no te compres un coche eléctrico? Bueno, es lo que tú dices, ¿no? Al final es la miniatura y es el título del vídeo y es lo que hace que luego pues el autor gane sus dineritos. Sí, que es básicamente muchas veces te pones el vídeo, ¿por qué se hunde el SP500? No compres. Y luego te acabas diciendo lo contrario. Sí, claro. Sí, porque es muy habitual también. Pero es eso, simplemente es cómo respondemos y nosotros ante una noticia... Puede ser tanto titular, digamos, en empresa también tan llamativo, el típico clickbait, que es lo que luego no tiene nada que ver la noticia con lo que cuentan, y en YouTube pasa lo mismo. Es decir, sin embargo, es verdad que hay gente que se dedica pedagógicamente a explicar el tema de finanzas y a mí me gustaría comentar contigo y escuchar tu opinión sobre algunas cosas que se dicen, que se repiten mucho, y que a lo mejor no les terminamos de hacer caso, ¿no? A mí me está costando con Guillermo que me haga caso en esto. Claro, yo tengo 58 años. A mí, digamos que el interés compuesto me da ya para lo que me da. Quiero decir que por mucho que lo quiera componer, me quedarán por delante pues 20, 25 años, ya está. Es mucho, ¿eh? O sea, que todavía ahí se puede hacer dinero. Lo que pasa es que el final... O sea, siendo el más rico del cementerio tampoco sirve de nada. Pero claro, las criaturas de 20 años, de 20, no sé, Guillermo, ¿no? 22 años, recibe un dinerito por entrenar el club, recibe la paga de su madre, la paga de su padre. Y yo le dije, mira, te voy a aumentar la paga 50 euros, pero los vas a dirigir exclusivamente todos los meses a través de Trade Republic a un par de fondos indexados, que además no te va a costar prácticamente dinero. ¿Con qué finalidad? Con que se dé cuenta de qué ocurre en los próximos 30 años con esos 50 euros que de manera recurrente él va a meter ahí sin mirarlo, ¿vale? Porque es una orden permanente. ¿Qué pasa con eso? Porque ahí hay una magia que parece que nos están vendiendo humo, pero resulta que no, que las matemáticas dan. Las matemáticas dan, pero también hay que contar que el interés compuesto también afecta al IPC. Aquí también hay algo que sí que se cuenta bien, pero no nos olvidemos de una cosa. Venga. Que tú te están vendiendo que mete 10 euros al mes o 50 euros al mes y en 30 años vas a tener 1 millón de euros. Pero 1 millón de euros de dentro de 30 años. Sí, que correcto. son menos que 1 millón de euros de aquí. Eso Sí que ahí afecta la seguridad social lo hace muy bien. Tú entras para ver cuál va a ser la pensión que te quede en el momento de tu jubilación y dices, una cantidad respetable. Y luego te dice, cantidad evaluada. Y dices, ¿a qué se refiere usted? A lo que va a ser esa pensión si la estuvieras cobrando hoy. Porque la vas a cobrar en un momento en el que los IPCs de los próximos 6 años pues van a colocar tu pensión en un sitio muy concreto, ¿no? Sí, pero también esto es porque, digamos que el dinero lo usamos con unidad de cuenta y lo usamos con unidad de cuenta constante, a pesar de que no sea constante. Pero sí que es correcto que el interés compuesto es bastante interesante a largo plazo
A corto, pues no afecta tanto porque realmente estás reinvirtiendo beneficios, entonces crece de una manera exponencial, pero también hay que tener en cuenta que la degradación de la moneda va a crecer de una manera exponencial. Entonces son dos curvas que mientras el interés vaya por encima va bien, mientras si va por debajo va mal. ¿Qué quiere decir? Que tienes que estar ganando más que la inflación, si no se te sigue destruyendo valor y también de manera exponencial. O sea, porque al final lo que vas a tener en realidad es la diferencia de las dos curvas. Digamos eso que no lo explican habitualmente, sí, que es más complicado, claro. Pero sí que porque te queda muy llamativo decir, oye, que date cuenta que vas a tener 1 millón dentro de 30 años, pero 1 millón dentro de 30 años, pues depende de la inflación, pues podríamos estar hablando de 500, 400 mil de hoy en día. Claro, y eso es muy importante contarlo. Y en ese sentido es verdad que se agradece la transparencia cuando alguien te cuenta las cosas bien. Pero volvemos a lo de antes. A lo mejor si te cuentan las cosas bien, dices, pues qué vídeo más aburrido, a lo mejor no era lo que yo quería ver, ¿no? Es un poco también... No, y la llamada a la acción, o sea, verte con 1 millón de euros es que eres de millonario. Claro, por definición. Sí. Yo tengo la impresión, no sé cómo lo ves tú, Daniel, que en los últimos años la población ha dado el paso a invertir en riesgo una parte de sus ingresos. Fundamentalmente, claro, cuando hemos estado planos con el IPC, pues no hay problema, ¿no? Porque prácticamente a nada que obtuvieras algún pequeño beneficio ya estaba. O sea, quiero decir, con IPCs del entorno del 0%, con el Euribor en negativo, pues prácticamente pues, ni te daban nada ni tampoco perdías una gran cantidad de dinero. Cuando explota un poco a partir de hace 5 o 4 años, todo el tema de las subidas del IPC tan fuertes que tuvimos, prácticamente de 2 dígitos incluso durante algunos meses. Claro, aquí esto que alguna gente llama, a mí no me gusta mucho la expresión, pero el mal llamado impuesto silencioso, que es el IPC, digo que no me gusta la expresión porque pierdes dinero y los impuestos no es perder dinero, los impuestos es contribuir a lo que todos gastamos y a lo que todos necesitamos, ¿no? Pero esa pérdida de dinero tan evidente cuando tú tienes el dinero en el banco al 0% y a ti el IPC te está subiendo el 8, el 7,5, el 9, esa pérdida de poder adquisitivo que ya la llegas a notar incluso cuando vas al Eroski a hacer la compra, ¿ha podido empujar a muchas personas a arriesgar un poco más para no empobrecer su capital? Yo creo que sí, porque desde el 2008 estuvimos casi en una trampa de liquidez, que es, digamos, a nivel macroeconómico, la trampa de liquidez es lo que está estado Japón este tiempo, que es decir, con inflación negativa te conviene guardarte el dinero porque estás ganando poder adquisitivo. Uh-huh. Es decir, desincentiva completamente el gasto y la inversión. Porque también mantener el dinero te da una protección. Entonces, cuando eso pasaba, pues tampoco tenías que invertir, simplemente con dejar el dinero incluso debajo del colchón, en una trampa de inflación, debajo del colchón el dinero te renta, con lo cual no es un problema. Ves que ganas hoy el dinero y que puedes pagar más con ese dinero dentro de un año. No hay mucho problema y entonces te desincentiva completamente a asumir riesgos, porque directamente con dejar debajo del colchón, Uh-huh. ni en el banco ni siquiera, ya rentaba. Claro, de repente llegó la crisis por Ucrania en ese momento y nos pegaron un golpe de inflación de verdad que nos dieron, digamos, que todo lo que teníamos acumulado en el periodo anterior. Y de repente, pues ese periodo, yo no recuerdo si llegamos a tener 2 dígitos o algún año de 2 dígitos, pero sí que tuvimos periodos bastante exagerados. 9 y pico, yo diría que 10 algún mes puede ser, pero no lo recuerdo. Sería el interanual, no me suena que ya hacemos a tanto, a lo mejor en algún sector en particular, pero bueno, podríamos entrar en cualquier momento en el INE y comprobar los Sí, datos. en el interanual, me estoy refiriendo, quiero decir, de un año para otro, evidentemente. De un año para otro, no. Pero bueno, que de todos modos, una inflación de venir de cero al quedarte un 4 o 5% es directamente un golpe bastante fuerte, porque lo notas de un mes al siguiente en que te han subido un poco todo en el supermercado. Además, también hemos tenido pues un problema de que la inflación en alimentos ha sido mayor que la inflación en el resto de productos. Y respecto al impuesto silencioso, lo pueden llamar en cierta manera, o la gente que lo defiende, es porque achacan principalmente la inflación a la degradación monetaria que viene por la deuda pública. Sí.
Entonces, si tú estás... Sí, yo sé por dónde viene. Sé por dónde viene, por ahí. La gente que defiende eso, de que es un impuesto, es porque realmente no te lo cobro como impuesto, pero como estoy emitiendo deuda pública, monetizándola, creando dinero, el dinero vale menos y esa degradación monetaria viene principalmente por ahí. Porque si estuviésemos en un patrón oro, no tendríamos esa degradación monetaria. ¿Cómo de cierto es esto que también se anuncia a bombo y platillo en tantos vídeos en YouTube y en podcast, que cada vez hay más de temas de economía? ¿Cómo de cierto es que los estados han puesto la máquina del dinero a funcionar? Porque claro, nosotros tampoco es que ahora Pedro Sánchez o el presidente Macron puedan decidir esto para Francia o para España, ¿no? Es decir, estamos en una Unión Europea en donde entiendo que los activos líquidos en manos del público los decide el Banco Central Europeo. Pero el Banco Central Europeo puede comprar lo que quiera. Directamente lo que tuvimos con el Banco Central Europeo es la QE, la expansión cuantitativa. Se dedicaron a comprar deuda pública. Ya. Entonces, esa deuda pública, ¿cómo se compra? Pues imprimiendo dinero. Es decir, yo te doy euros que acabo de crear y tú déjame la deuda pública a mí. Vale. O sea, lo que no hace Macron o Pedro Sánchez ya lo hacen los que les representan es que el que lo puede hacer es el banco, lo que puede hacer la Reserva Federal, o puede hacer el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra, que tiene también esa capacidad. Entonces, si tú estás ampliando la masa monetaria, que se está imprimiendo bastante dinero, aunque Estados Unidos parece que están recortando, pero bueno, la información la tenemos en tiempo real. Pues si se imprime dinero, generalmente lo que se produce es inflación. Porque realmente tienes más dinero buscando los mismos productos, entonces pues puedes comprar más. Pero sí que el Banco Central Europeo en cualquier momento puede comprar deuda. Entonces ese dinero que antes tenías tú en una deuda pública, que tiene un banco a lo mejor en una deuda pública, ahora lo tiene pues para invertir o gastar en otra cosa. Que igual hay alguien tan ingenuo que todavía piensa que no son sensibles a los vaivenes políticos las autoridades monetarias. Y aunque es verdad que algunas se resisten, como en el caso de Estados Unidos, pues en fin, en Europa, en donde la relación entre las autoridades monetarias y las autoridades políticas es más pacífica, no voy a decir de compadreo, pero sí más pacífica, pues este tipo de cosas, en fin, yo creo que sí que pasan. No sé cómo lo ves tú. Yo tampoco, en principio son independientes, pero realmente los ha puesto generalmente en el caso de Europa no el gobierno, pero en caso directa que se pone entre los distintos gobiernos de acuerdo, va a poner a quien se pone. Pero también tienen protecciones, por ejemplo, no pueden renovar el cargo, con lo cual no tienen un incentivo para, una vez que están allí, no tienen un incentivo para, digamos, agradar al gobierno. Tiene gestión independiente. Sí que Powell ahora mismo está un poco oponiéndose a Trump, pero es que Trump también quiere bajar los tipos de interés a toda velocidad. Y si baja los tipos de interés, el problema es que van a subir la inflación. Y el mandato que tiene en el caso de la Reserva es mantener la inflación baja y el pleno empleo. En caso de Europa no tenemos el tema de la inflación. Que esté en la zona euro en torno al 2%, que es una decisión política, pero porque eso es mejor que tenernos una deflación, una trampa de liquidez. Tú y yo vamos a hablar de esto más a menudo. O sea, no quiero que nos alarguemos hoy, ¿vale? Un montón, porque veo que esto nos va a dar para hablar. Igual incluso metemos algún capítulo de estos en lunes. Cuando nos toque hablar de inversión, ya nos vamos a poner tú y yo de acuerdo, porque me está interesando mucho qué cuentas y cómo lo cuentas, porque yo creo que lo explicas de una manera en que se entiende bastante bien. Pero no quiero acabar el capítulo sin que te puedas dirigir a un oyente medio que tiene por ahí 10, 15.000 euros, que no sabe... Bueno, siempre se sabe qué hacer con ellos, ¿no? Unas vacaciones en Bali full equip, pues estarían genial. Pero imaginemos que los tiene ahorrados, imaginemos que los tiene ahí en Trade Republic al 2%. Estoy hablando de dinero que no necesita para el día a día, ¿vale? Dinero del que puede, no voy a decir prescindir, pero que puede invertir en algo. Sin que nos des ningún consejo específicamente. Gestión delegada,
una cantidad modesta como esa podría ser una cantidad en la que pensar en, bueno, vamos a ir a indexados, repartiendo por el mundo entero, como puede ser un MSCI World, una cosa de estas, que es relativo, porque el MSCI World es medio Standard & Poor's, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? El MSCI World, sí, tienen nombres históricos, igual el MSCI World realmente es desarrollados. Hay gente que el FTSE, que es otro índice parecido, ya diferencia entre desarrollados y emergentes. Por motivos históricos, lo que es Europa más Estados Unidos y Canadá, prácticamente, y Japón, era el mundo. Cuando se creó el índice. Claro, luego está lo que tú decías antes, que es muy interesante, es un concepto muy chulo, que si quieres un día lo hablamos más despacio, que es el tema de los equiponderados. Es decir, yo sí que voy a tener Nvidia, yo sí que voy a tener Microsoft, pero no en los porcentajes enormes que esas empresas tienen ahora en esos índices, porque, digamos, me estaría exponiendo mucho al resultado de una sola empresa o, peor aún, de un solo sector, ¿no? Porque dices, bueno, Nvidia se va al garete por lo que sea, porque los chinos de pronto dicen que ponen a mitad de precio un chip muchísimo más rápido y tal, no sé, algo que igual ahora no esperamos, pero que puede ocurrir. Y bueno, dices, bueno, pues vale, ha sido un mal año en el Standard & Poor's porque Nvidia se ha ido al carajo. El problema es que si se va todo un sector, como es el sector tecnológico, resulta que el Standard & Poor's termina siendo pues como el no me sale ahora, el índice tecnológico estadounidense. El Nasdaq. El Nasdaq, dices, si yo no me quería ir al Nasdaq porque el Nasdaq siempre tiene un poquito más de volatilidad, y resulta que estando en el Standard & Poor's, ¿no? Me ha ocurrido lo mismo. Claro, eso que tú decías, el concepto antes de tengo de todas las empresas que están en este Standard & Poor's 500, pero las tengo por igual. No tengo más de Nvidia que de no sé qué empresa de Wisconsin que está funcionando de aquella manera, ¿no? Hay que ver cómo hacen el equiponderado, porque realmente el problema siempre está en la cantidad de pesos. Tú equiponderas con acciones, al final la tienes una también un poco sistemático, depende que hay acciones de 100 euros y hay acciones de 5 euros, los 5 dólares. Claro. Digamos que tienes ahí la coma ponderas. Pero sí que ahora mismo, con la alta concentración que tenemos, directamente invertir en el S&P 500 no me parecía el Nasdaq. Un poco menos, tiene correlación, es más volátil el Nasdaq, el MSCI es menos, pero al final está siempre teniendo un 70% tranquilamente o sea, un MSCI ahora mismo creo que es un 70% aproximadamente Estados Unidos. Con lo cual estás muy expuesto a Estados Unidos. Entonces, si quieres siempre invertir, si quieres irte a Estados Unidos, puedes irte a un MSCI World Europa, que sería solo Europa, lo combinas con emergentes, y a lo mejor le puedes dar peso. Pero ahí ya empezamos casi a tomar decisiones. Es decir, la pregunta quizás era para una persona que tenga 10.000 euros o una cantidad similar. Si con 10.000 euros tampoco no puedes hacer una cartera espectacular, aunque algunos robo-advisors te quieren hacer con 500 euros una cartera con 10 fondos. No tiene mucho sentido, sobrediversificas. Y entonces la idea es, simplemente esos 10.000 euros siempre estarían en la tercera capa. Como digo yo, primero tienes tu cuenta para el día a día, luego tienes tu fondo de reserva, que debían ser mínimo unos 3 meses a 6 meses de tus gastos cubiertos por si pasa cualquier cosa. Y a partir de ahí, el resto pues lo puedes invertir según tu perfil de riesgo. El perfil de riesgo depende un poco de la edad. No es lo mismo tener 25 años, donde puedes, digamos, permitirte que mañana la bolsa caiga un 50%, porque directamente, como es una representación de la economía, a largo plazo va a subir, porque la productividad va a subir, o esperamos que la productividad va a subir, porque nos vamos a ir desarrollando con el tiempo, y a largo plazo, pues, lo que nos dice la historia y lo que nos dice el sentido común de qué es la evaluación de las empresas, pues que a varios años, pues 10, 15, 20 años va a subir. Te lo puedes permitir porque tienes 25. Cuando ya te acercas a la jubilación, tienes que ser más conservador.
De hecho, hay una regla básica, un poco antigua, que se llama la regla del 100, ahora mismo se actualizó la de 120, que es cómo repartir el dinero que tengo en renta variable y renta fija. Pues una regla que había antiguamente muy sencilla, es decir, tu edad menos 100 va a renta variable y el resto iría a renta fija. Con lo cual, cuando te acercas a los 70 años, tendrías 30 en renta variable y 70 en renta fija, porque estás ya intentando proteger que no se devalúe el capital, porque a lo mejor no tienes una década para recuperar. Vale, y la fija directamente va a dar un rendimiento más bajo, pero te va a cubrir posiblemente la inflación. Yo tengo la teoría de que habrá alguien detrás de mí que tendrá tiempo de recuperar, porque yo evidentemente, es verdad que la inversión la tienes que hacer pensando en algo personal, pero también en estos momentos ya de mi vida y viendo además la pensión que voy a tener y cómo es de cómoda sin más mi vida, digo, pues hay una parte del riesgo que yo se lo delegaré y se lo legaré a Guillermo y punto pelota. Sí, y luego además está el apetito al riesgo, porque generalmente cuando alguien mira una inversión, creo que lo primero que miras será la rentabilidad, ¿no? Cuando ves un fondo de inversión. Sí. Pues lo primero que deberías mirar es la pérdida máxima. Claro. Y decir, oye, este fondo tiene un 50. ¿Vas a dormir bien mañana si metes 10.000 euros y te quedas con 5.000? Sí, eso está claro. Eso es lo primero que deberías mirar, porque si tú porque ese es digamos, el apetito. Tú personalmente, por edad de 25 años, puedes tener capacidad de asumir riesgos. Pero si psicológicamente no puedes permitirte perder un 50% de tu inversión, no entres en un producto que tenga un 50% de pérdida máxima. Claro, y sí que aquí me voy a atrever a dar un consejo, que la gente haga los test antes de invertir, que los haga en serio. Quiero decir, que no se ponga a preguntarle a Gemini o a ChatGPT, es decir, que lo haga en serio, porque luego te encuentras personas, y no voy a hablar de nadie en concreto, pero las he tenido cerca, que te dicen, están cayendo las acciones de CaixaBank del crío, hay que venderlas. Digo, no. Están cayendo las acciones de CaixaBank del crío, no hay que tocarlas, y en todo caso, a lo mejor me pongo yo a comprar acciones de CaixaBank para mí. Es que el problema de cuando están cayendo las acciones tienes que ver por qué es. Si realmente ha pasado lo en CaixaBank, que como que va a cerrar la compañía, hay que salir corriendo. Pero si es una cosa puntual, pues posiblemente no. Yo tengo una anécdota personal. Yo invertí por ideología, no lo hagáis nunca, invertí por ideología 1.000 euros en el grupo Prisa, ¿vale? En los años en que yo era un lector ávido del país y había que apoyar el país porque el país estaba ya en aquel momento en serios problemas. Me quedé en cero. Me quedó un warrant que me dieron de regalo los del país, que lo único que hacía era que no lo podía vender, no te lo pierdas, y CaixaBank todos los años, entonces yo era cliente de CaixaBank de oficina, todos los años CaixaBank me cobraba una comisión por guardarme ese warrant que era de unos céntimos. Y yo le decía a CaixaBank, que me lo vendas, no, que esto no se puede vender porque, no sé, como a mí se me escapan ese tipo de productos derivados, ¿vale? Si quieres un día hablamos de ellos. Que eso tampoco los conozco, de esos derivados. Que perdí lo que tenía. Quiero decir, que es verdad que había metido 1.000 euros que yo me podía permitir perder, ¿no? Uh-huh. Pero yo hubiera preferido, pues no sé, otras cosas, como cuando invertí dinero en la creación del diario.es aquí en Euskadi y en Navarra, no era un dinero del que yo esperara obtener ningún tipo de beneficio. Soy accionista de los accionistas individuales, pues de los que ha puesto algo de dinero como para pensárselo, pero yo no espero obtener de ahí. Prefiero eso, que ya sé que es como si dijéramos una inversión a fondo perdido sobre una acción comunitaria de comunicación o tal, que creer que yo voy a recuperar pues aquellos 1.000 euros de Prisa que nunca más se supo, claro, evidentemente. Que inversión por ideología realmente no es inversión. Directamente, si tú inviertes es porque esperas que tengas un rendimiento, no por apoyo. Entonces eso podríamos... Con todo lo que luego me decepcionó a mí el grupo Prisa encima. Quiero decir que también hay que aprender a darse cuenta que las ideologías para siempre no existen. Las ideologías, si es por ideología, realmente no es una inversión, es un apoyo. Suelen decir, ¿no?, que el dinero no tiene ideología. No tiene
No tiene ideología realmente. La rentabilidad, pues si buscas rentabilidad, vas a cualquier cosa, pero aún así tienes capacidad de invertir con ideología, porque aquí quizás algo que no hablamos es que tú, si tienes ideología, puedes seleccionar una inversión que cumpla tus requisitos ideológicos, tu soporte. Es decir, si tú quieres invertir en MSCI World, pero no quieres invertir en armas o no quieres invertir en combustibles fósiles, pues hay versiones del MSCI World filtradas por esas categorías. Tienes los Screened o tienes por ejemplo, MSCI World Carbon, que entonces te eliminan todo lo que sea la emisión de carbono. Bueno, no quita todo, pero quita bastante, sobre todo quita cualquier planta de carbón o te quita pues empresas muy contaminantes. Lo más llamativo. Lo más llamativo. No, al final, y luego armas tampoco te quitan todas las armas, te quitan armas controvertidas. Pero hay filtros, tienes filtros católico, por ejemplo, también hay versiones de MSCI World con filtro católico, por si quieres ese filtro, y puedes investigar más filtros, que hay bastantes. Cuanto más específico, más difícil va a ser que lo encuentres, pero... Bueno, pero es interesante, ¿no? Porque en un MSCI con filtro católico, el señor está contigo. El señor está contigo, sí. Pero bueno, que tienes filtros, si tienes filtros los que quieras. Hay bastantes filtros, posiblemente no encuentres el adaptado, pero sí que puedes tener ideología a la hora de invertir. Es decir, oye, yo no quiero invertir en armas, pues me cojo una versión del MSCI World, es con filtro ético. Y directamente, si no cumples los filtros éticos, no entras en ese filtro. Ventajas que te da, pues son más caros, porque aplicar el filtro cuesta dinero. Tienes que investigar si la empresa cumple o no cumple. Claro. El MSCI World tiene con filtro ético es un poquito más caro. Y luego, pues depende cómo vaya el mercado, puede ir mejor o peor. Si a lo mejor ahora, si estás en filtro ético, con la potenciación que se les puede dar a las empresas de carbón por Estados Unidos, carbón de petróleo, es posible que sea peor el rendimiento. Claro. Históricamente, en los últimos años ha sido mejor, pero porque sobreponderaba la tecnología. Lo normal es que invertir con principios cueste dinero, pero claro, pues también igual te permite dormir más tranquilo. Sí, permite dormir más tranquilo. Y luego, digamos que estamos un poco liándonos con la inversión de 10.000 euros. Digamos que una vez que ya tienes la capa directamente para el día a día y tienes la capa para protegerte, pues ya ahí puedes invertir según tu perfil de riesgo. Que hablamos que un poco venía de la edad que tengas, de tu apetito personal, porque si te hacen un perfil a decir, oye, tienes 25 años, entonces toda bolsa. Y a lo mejor, pues realmente si no puedes dormir tranquilamente con 25 años, porque tus 10.000 euros caigan de repente a 5.000, pues a lo mejor tienes que plantearte que eres más conservador y que te pongan poco a bolsa. Claro. Entonces tienes que evaluar tú. Lo que tienes que pensar primero es, oye, sí que a largo plazo lo más seguro es que cuanto más riesgo asuma, más beneficio voy a tener, pero también lo que hay que asumir es, oye, yo puedo dormir si mañana, si he invertido en Bitcoin y mañana tengo la mitad. El que invirtió en Bitcoin hacia final del año pasado, pues ahora mismo tiene la mitad. El que invirtió hace unos 4 años tiene 4 o 5 veces lo que había invertido. Entonces, a largo plazo, posiblemente, Bitcoin no sé dónde va a ir, si va a ir hacia cero o va a ir hacia arriba, pero las acciones sí que son un poco más, a largo plazo son más evaluables, previsibles. Sí. Bitcoin, como es puramente especulativo, no sabes hacia dónde va, pero cuanto más riesgo asumo que a largo plazo más rentabilidad voy a tener, pero también hay que asumir que cuanto más riesgo asumo, más riesgo voy a tener. Entonces, a partir de ahí, pues quizás lo más sencillo es ir a fondos indexados. Podrías ir a un fondo indexado de MSCI World y combinarlo con un fondo de renta fija según tus preferencias.
Por ejemplo, quien lo hace bastante bien es Inversa Capital, que realmente tienen fondos indexados y te dan con dos combinaciones, con un fondo global y con un fondo, digamos, renta fija, pues te van combinando según combinan tres generalmente, que es renta internacional, emergentes y renta fija, y hasta 10.000 euros se van combinando según tu perfil de riesgo. O sea, coges el MSCI igual al 50 y al 50% un indexado a renta variable. Sí, que estas plataformas a veces parece que vas a estar a solas, pero no, en realidad también te ofrecen, por así decirlo, como llave en mano, productos orientados un poco a lo que tú también hayas respondido en el test de tu... Efectivamente, para eso el test es obligatorio por... venimos de... Aquí en España lo hemos sufrido bastante con las preferentes. Claro. Porque era... invertir en cosas que no conoces cómo funcionan. Que no conoces, posiblemente la mayoría de los gestores que vendieron eso tampoco sabían lo que estaban vendiendo. Porque estaban vendiendo básicamente como si fuese renta fija. Y era una participación preferente que tiene buen nombre, que es participación preferente, tienes preferencias sobre otros clientes, pero sobre los mismos clientes preferentes es sobre los accionistas. Era como una acción sin derecho a voto que estaba debajo, que cobrabas antes que los accionistas, pero primero cobraban todos los acreedores del banco en caso de quiebra. Entonces, por eso las preferentes pues fueron... Del banco, del grupo, en el caso del grupo Mondragón, por ejemplo. Y se vendían a jubilados que tendrían que tener un perfil prácticamente de renta fija en su momento. Sí, sí, sí. Se vendía todo, y se vendía como eso, era tener una rentabilidad alta, pero era, claro, no era negociable. Entonces se vendió un producto muy corto. Luego vino el MiFID II, que ya obliga a decir perfilar al cliente. Y como dices tú, hay que hacerlo contentando honestamente, no poner todo que sí, o que sabes que sí, aunque ahora mismo últimamente incluso te comprueban preguntas. Te dicen, ¿sabes qué es esto? Y te dan una opción pues para intentar explicarlo. Porque había gente que decía, sí, sé de todo, me sale un perfil de 7 claro. Y luego me meto a comprar pues, productos que no son adecuados para mí porque no sé qué es un derivado. Claro. ¿Qué es un derivado? Algo que puede ganar mucho dinero, sí, pero... Y que lo puedes perder todo en 2 semanas. Lo puedes perder todo. Claro. O productos apalancados, que también puedes estar en vez de... Pues hay fondos apalancados que puedes estar al 5%, a 5 por invertido. Es decir, que el propio fondo, tú pones 100 euros en ese fondo, el propio fondo contrata un préstamo por 400, invierte 500 por ti. Sí, sí. Que debes en el caso de que desaparezcan. Bueno, ya te harán un margin call. Es decir, cuando vaya bajando ya te irán pidiendo que vendas tus activos. Sí, sí, pero sí. Bueno, que es un poco como lo de aquella academia te puedes ir a de cero, te puedes ir a cero, pero no te... Es raro que te puedes ir a cero fácilmente, cosa que en un producto normal pues tendría que ser que has comprado acción en particular y que esa empresa haya quebrado. En un indexado es raro, pero si cae un 20%, es decir, oye, he visto que hay una rentabilidad brutal en ese producto, pero oye, fíjate que el riesgo es 5 veces mayor que el que tienes en un MSCI World o un SP500. Bueno, la historia es entender realmente, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que no entiendo ahí ni me meto. Es verdad que intentas investigar o estudiar, pero ni me meto. Creo que es lo mejor. Yo creo que el principio es entender. Y si no sabes qué es lo que hay detrás, no metas el dinero. Directamente quizás el consejo más interesante. Si yo no sé lo que me estás vendiendo, he visto que tiene una rentabilidad muy alta, pues yo que tendría que ver es primero cuál es. Primero para mí, para mi idea, esto para el inversor es ver cuál es la caída máxima que ha tenido ese producto. O sea, te vas a una plataforma y ves al lado de la rentabilidad la caída máxima en los últimos 5 años. Y asumes y lo único que dices es, ¿puedo o no puedo aguantar eso? Pues entonces puedo seguir para adelante. Luego ya veríamos si es más adecuado o menos adecuado. Porque hay productos que son más adecuados que otros. Decidir un buen activo es complicado, un fondo activo. Entonces, por eso lo que recomienda todo el mundo es la gestión pasiva.
Si yo no sé escoger un buen fondo de gestión activa, me voy al de gestión pasiva. Va a ser barato, aunque bueno, en relativo es barato, porque si tú tienes un fondo que te cobra un 0,1 y te da la rentabilidad del mercado y te contratas a un buen gestor activo que te da una rentabilidad adicional de 5 o 6 puntos, aunque te cobre 1, pues te mejora la rentabilidad y además si te protege frente a caídas, pues todo es maravilloso. Pero el problema es escoger correctamente ese fondo, porque directamente el problema que tenemos aquí en España es que tenemos muchos fondos indexados, realmente indexados, que se venden como gestión activa. Ya. Que se lo vimos en el grupo, un fondo en particular. Yo ya te contaré, cuando vaya pasando el tiempo, ya te contaré cómo me va yendo con lo de la cartera delegada de Cuchabank. Daniel. Irá bien, supongo que irá bien, porque sí. irá con el mercado y ahora, pues si no hay sorpresas, debería ir bien. Pero ellos te dicen, y lo dicen además, está por ahí, porque ellos todos los años hacen 2 o 3 encuentros que se publican en internet, en YouTube. Ellos te dicen que nunca han tenido un solo cliente que estando con ellos 10 años haya perdido dinero. Claro, es una afirmación con trampa, ¿vale? Es decir, yo puedo llegar con 10.000 euros y si dentro de 10 años me voy con 10.000 euros, he perdido mucho dinero. Pero bueno. Depende de lo que hayas invertido. Puede haber pasado, es decir, en fondos indexados, si te fijas en el MSCI Seguro, en SP500, más de 5 años en recuperar no tardas. Sí, pero si has invertido en el IBEX, el máximo lo acabamos de recuperar ahora y estaba en el 2008. O sea que se ha tardado en la friolera de muchos años. Sí, muchos años. Muchos. ¿Fue el máximo? 18. 18 años. Pero porque el IBEX particularmente es, digamos, no es tan diversificado pues como el MSCI World, el SP500. Sí. Pero sí, depende de qué índice, pues por ejemplo, si habéis invertido en el 2008 en el IBEX y ahora acaba de recuperar los niveles prácticamente. Sí. Tardó muchísimo el IBEX, pues principalmente porque igual que hemos ido ahora bien por banca, durante toda la crisis que tuvimos, los bancos no los quería nadie. Claro, evidentemente. Se estaban comiendo además se estaban comiendo toda la porquería. Margen cero, se comían toda porquería, claro. Margen cero, pues realmente era un negocio que no interesaba, se ha ido y ahora mismo que el negocio ya es interesante, pues de repente hemos pasado de acciones de BBVA de 2 euros a 20, hemos pasado Sabadell de céntimos a que están 10 euros, me parece, 5 o SkyShare que están 10. O sea, pero te envías ahí pues productos que han subido bastante. Ha subido bastante pues porque estaban muy bajos, no por otro motivo, y eso es lo que ha tirado un poco el IBEX para arriba. Pero lo que hay que hacer es simplemente informarse. Si no sabemos, pues podemos encontrar una gestión delegada. No es incorrecto. A largo plazo no debería ir mal, debería ir bien o como mercado, a lo mejor un poco peor, pero estamos pagando por una gestión que no hacemos nosotros, pues porque no sabemos o porque no queremos, por cualquiera de las dos opciones. Y a partir de ahí, pues debería ir pues por encima de la rentabilidad. Y además, pues una gestión integrada, a lo mejor no sé si la tienes contratada con ciclo de vida, que van adaptando la inversión según tu ciclo de vida. No la he querido porque yo creo que quiero seguir hasta el final. Sí, pero sabes que hay ciclo de vida que directamente ellos mismos te adaptan de cuando te llega la jubilación, pues está prácticamente todo en renta. Básicamente aplicando la regla que dijimos antes, la regla del 100 o la del 120, pues cada año te van aumentando la participación de renta fija. Ellos me lo explicaron, yo he tenido un fondo de inversión, un plan de pensiones de ese tipo y no es realmente lo que me interesa, pero bueno, sé cuáles son los riesgos, eso está claro. Reduce el riesgo, o sea, te adapta mejor a tu ciclo de vida. No reduce riesgos porque a medida que aumenta la edad reduce el riesgo y entonces ya automáticamente te ejercen esa gestión y también te vas reduciendo riesgo. Es muy complicado. Seguiremos hablando. Daniel,
Primero de todo, agradecerte. Ha sido muy, muy interesante. Segundo, ¿quieres dejar algún correo, algún sitio en donde la gente te pueda escribir o directamente el que quiera que entre en la comunidad de Bala Extra? El que quiera que entre en la comunidad de Bala Extra y ya vale. Pues bueno. Pues muchísimas gracias, Daniel. De nada, a ti. Esto ha sido todo por esta semana en Bala Extra. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta, por pensar con nosotros hoy. Feliz fin de semana y hasta el lunes.